Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie La Gran Cena, presentada por nuestro amigo de la casa, el pastor Carlos Sánchez, donde reflexionaremos en el episodio titulado Jesús y la oración. ¿Cómo impacta la oración y nuestra relación con Dios diariamente? ¿Y qué elementos son destacados para tener la vida eterna? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles, poder encontrarnos de nuevo en un nuevo episodio de esta serie La Gran Cena. En el episodio anterior estudiamos acerca de los símbolos de la Santa Cena, que son el pan sin levadura y el vino sin fermentar, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, que en conjunto simbolizan el sacrificio de nuestro Señor en nuestro favor. Hoy vamos a ver la continuación de esto, porque después que estuvieron reunidos en lo que la Biblia le llama el aposento alto, en el segundo piso de esa casa donde tuvieron esa comunión, esa cena especial con sus discípulos, en la cual el Señor les dijo que no volverían a comer de ese pan ni tampoco a beber de ese vino hasta cuando Él regrese, es decir, hasta su segunda venida. Y quedó establecida, sin embargo, la Santa Cena como un recuerdo permanente del sacrificio de Cristo, del cual nosotros deberíamos también participar de manera constante o frecuente. Después de salir de esa cena, el Señor se dirigió a lo que se llama el Monte de los Olivos. Y allá en el Monte de los Olivos el Señor compartió sus últimas enseñanzas con sus discípulos. De hecho, inclusive hasta hizo una oración especial, considerada por muchos como la oración sacerdotal, porque era una oración así muy íntima con el Señor, con un riquísimo contenido, que lamentablemente por el tiempo no vamos a poder analizar toda esa oración, excepto la primera parte de esta oración. Pero además de eso, además del contenido, del significado, ¿verdad?, de esa oración, hay unas lecciones tremendas, profundas, que sin duda van a significar mucho para nuestra vida, para nosotros mismos. Podemos mejorar nuestra relación con Dios, nuestra vida cristiana, podemos cimentar nuestro cristianismo en base a los principios que el Señor nos enseña en esta oración. Así que vamos a leer San Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. Dice así: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta es la primera parte de esta gran oración registrada en San Juan capítulo 17. ¿Qué nos enseña aquí? Me llama mucho la atención la actitud física que se describe cuando Jesús ora a su Padre. Él dice así la Biblia: y levantando los ojos al cielo. Lo más común en aquella época, la época de los judíos en el tiempo de Jesús, era que los judíos, si no oraban de pie, lo hacían literalmente tirados en el suelo, con la frente tocando el suelo, como un acto de extrema humillación o humildad ante la presencia de Dios. Pero aquí Jesús no se tira al suelo, sino lo muy probable que Él está sentado, ¿ya? Y levantando los ojos hacia el cielo.
tenía los ojos abiertos, porque otra cosa que nos han enseñado comúnmente es que debemos orar con los ojos cerrados. Y puede ser porque de repente cuando estamos orando con los ojos abiertos, es muy fácil que nos podamos distraer e interrumpir o desviarnos de la oración. No nos podemos concentrar. Sin embargo, la Biblia no le pone tanto énfasis a la forma física que debemos adoptar o la postura física que debemos adoptar ante la oración al Padre. ¿Por qué? Porque para Dios y para la Biblia, como enseña las Escrituras, lo más importante no es la postura física, lo más importante es la actitud interior que yo tenga, que yo asuma al momento de orar y comunicarme con mi Padre. ¿Cómo comienza Jesús la oración? De acuerdo a lo que hemos leído en el versículo 1, Jesús dice, se dirige a Dios como su Padre. ¿Por qué lo hace como Padre? Esto sí es habitual en la vida de Jesús. Es decir, siempre se dirigió a Dios como si fuese su Padre. Ya en San Lucas, por ejemplo, 2:42, se habla de Jesús, muestra a Jesús dirigiéndose a Dios como Padre. Inclusive aquí en el capítulo 17, un poquito más adelante, en el versículo 11, donde el Señor dice en su oración, ya no estoy en el mundo, mas estos estarán en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. Noten ustedes cómo se refiere al Padre. Jesús le dice Padre Santo y en el versículo 25 le dice Padre Justo. ¿Qué es un padre? Un padre es aquel que está pendiente, preocupado por sus hijos o por el hijo. Cuando el hijo se dirige al Padre, demuestra una relación de confianza muy íntima, muy profunda. Levanta los ojos al cielo como tratando de contemplar la gloria del Padre. Muy probable que Jesús, siendo Dios, lo haya visto, cosa que para nosotros es imposible, por causa de nuestra condición de pecado. Pero debemos siempre dirigirnos a Dios como si fuese nuestro Padre. Es decir, no en un ser superior distante a nosotros, pero sí en un ser superior muy cercano, muy íntimo a nosotros. Alguien que nos conoce tan bien como un padre conoce a su hijo. Alguien que se preocupa tanto por nosotros como un padre se preocupa por su hijo. Como un protector, como el padre que protege a sus hijos. De esa manera debemos tener esa relación de confianza con Dios. Padre, decirle Padre Santo. Cada vez que oremos, recuerden que en nuestras oraciones debemos dirigirnos al Padre y debemos usar o algunas otras formas, otras declaraciones o epítetos para dirigirnos a Dios que muestren, que reconozcan no solamente la grandeza de Dios, sino también que demuestren nuestra dependencia, nuestro grado de confianza en el Señor. ¿Se acuerdan en el Padre Nuestro cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos? Él les dijo, cuando entren en vuestro aposento, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Debemos dirigirnos a Dios como un Padre. Claro que podemos reconocer a Dios como el Creador, como el Sustentador, y todas esas cosas nos llenan de asombro, pero no hay una expresión, un nombre que podamos usar que demuestre un grado de confianza y dependencia tal como el nombre de Padre. Por eso Jesús enseñó a sus discípulos que nos dirigiéramos a Dios como un Padre. Porque Dios es precisamente eso, es nuestro Padre. Pero sigamos analizando esta oración de San Juan capítulo 17. En este mismo versículo 1, Jesús le dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La palabra glorificar, ¿qué significa? Significa honrar, significa exaltar, significa alabar. Así que cuando hablamos de glorificar, estamos refiriendo de honrar a Dios, de alabar a Dios y de exaltar a Dios. Cuando Jesús le dice, Señor, ha llegado la hora de que glorifiques a tu Hijo, pareciera ser una petición egoísta. Pero si supiéramos realmente a qué se estaba refiriendo Jesús, es verdad, como etimológicamente la palabra lo enseña, el Señor estaba pidiendo que lo honrara, que lo glorificara, que lo exaltara.
pero ¿en base a qué? Miren, la palabra gloria o glorificar se está refiriendo básicamente a la muerte de Cristo. Cuando Él dice, ha llegado la hora, se está refiriendo que en poquitos minutos más, después de su oración, vendrían la turba que tomaría, encabezada por Judas, que tomaría prisionero a Jesús, y luego comenzaría todo ese proceso de juicio que terminaría en la crucifixión. La cruz de Cristo es básicamente el momento de la honra y la gloria. Cuando Jesús le está diciendo, Padre, ha llegado la hora para que me glorifiques, Él le está diciendo, Señor, ha llegado la hora de mi sacrificio. Porque no hay mayor honra para Dios que sacrificarle nuestra vida. Jesús lo hizo, sacrificó literalmente su vida, porque debía ser así, para que nosotros podamos tener la opción de nuestra salvación, para que nuestros pecados por su sangre derramada puedan ser limpiados o lavados. Sin embargo, nosotros podemos aprender que una vida que a lo mejor va a exigir ciertos sacrificios, dedicada a Dios, esa vida es la mejor manera de honrar y glorificar a Dios. No solamente de exaltarlo a Él, sino también que Dios nos exaltará y nos honrará a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es a través del sacrificio que Jesús reivindicaría el carácter de Dios. Recuerden que nosotros estamos inmersos en un planeta, en una tierra que se ha convertido prácticamente en un campo de batalla entre el bien y el mal. Ese conflicto, ese pecado o el mal que se inició en el cielo y que fue trasladado a la tierra y que está limitado a la tierra, nos involucra a todos. Nos involucra a todos. Por lo tanto, Satanás va a exigir también de nosotros que le mostremos lealtad, que le demos toda la honra y la gloria para Él. Pero Dios también pide lo mismo. ¿A quién vamos a honrar? ¿A quién vamos a exaltar? ¿A quién vamos a glorificar? Esa es una decisión importante que nosotros debemos tomar. Pero no olvidemos que estamos insertos en esta gran batalla entre el bien y el mal. Y la mejor manera de poder vencer a Satanás y poder derrotar el mal es uniéndonos a Cristo. Es glorificando a Dios. Así que cuando Jesús le dice, Señor, ha llegado la hora, está hablando de su sacrificio. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio el Señor produciría en consecuencia algunas cosas importantes. En primer lugar, Dios sería reivindicado. Dios mismo sería honrado. ¿Cómo así? Acuérdense que el diablo acusó a Dios de ser un Dios tirano, cruel, injusto. Además que Satanás quería usurpar el trono de Dios porque quería sentarse en el trono de Dios, lo dice la Escritura. Satanás se encargó de diseminar por todas partes, especialmente en este planeta, engaños, difamando el honor y el carácter de Dios. Dios no podía hacer uso de la fuerza contra una acusación como esta, porque las acusaciones que son literalmente ideologías no se pueden vencer por el uso de la fuerza. Sería catastrófico, sería peor. Por lo tanto, Dios necesitó todo un tiempo para argumentar contra los argumentos de Satanás, es decir, para derribar todos los argumentos de Satanás. Y el mejor momento, la mejor instancia donde Cristo fue derrotado, es decir, todos sus argumentos fueron echados por tierra, aquellos argumentos donde acusaban a Dios de ser un tirano, de ser malo, de ser cruel, se vinieron abajo, fueron destrozados cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, a través de su Hijo Jesucristo, demostró su gran e infinito amor que siente por todas sus criaturas, especialmente por nosotros. Por lo tanto, Satanás fue avergonzado en la cruz, Satanás fue derrotado en la cruz, Satanás fue humillado en la cruz, Satanás fue condenado en la cruz. La cruz no es un símbolo de humillación para Dios, la cruz no es un símbolo de derrota, menos de derrota para el Señor. Es todo lo contrario, es un símbolo de triunfo. Así que en primer lugar, la muerte de Cristo serviría para reivindicar el honor y la gloria de Dios. Por eso Jesús le dice ahí en el versículo 1, Padre, ha llegado la hora para que tú me glorifiques, para que yo también te glorifique. Señor, ha llegado la hora para que yo vaya a la cruz y voy a morir por ti, Señor, para que con mi muerte yo te pueda glorificar. Así que eso es lo que Dios le estaba diciendo.
o Jesús. Pero por otro lado también, la cruz de Cristo, como ya mencionamos, representa o simboliza el gran triunfo del bien sobre el mal. En Cristo podemos tener la victoria. En Cristo podemos ser victoriosos. En Cristo podemos derrotar el mal. En Cristo podemos derrotar el pecado. En Cristo podemos derrotar nuestras inclinaciones. En Cristo podemos derrotar nuestras tendencias que son ofensivas a Dios. En Cristo podemos cambiar nuestra vida. En Cristo podemos ser personas distintas, personas diferentes. Eso representa la vida de Cristo. Pero por otro lado, además de reivindicar el carácter de Dios, además también de perdonar nuestros pecados y darnos el triunfo sobre el mal, la muerte de Cristo representa un acto de obediencia tal que es lo que Dios también espera de nosotros. Una obediencia que demuestre una lealtad única hacia Dios. Satanás exige lealtad. Dios también pide lealtad. Y a través del sacrificio diario de nuestra vida, que es una entrega constante al Señor, nosotros podemos mostrar lealtad, glorificando el nombre de Dios. ¿Cómo? A través de nuestra obediencia. En Filipenses capítulo 2, se nos dice que Cristo, cuando vino a esta tierra, dejando su condición de Dios, Él vino a este mundo, se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se puede glorificar a Dios con otras cosas que estén alejadas de la obediencia. Dicho de otra manera, la mejor forma de glorificar, de honrar y exaltar a Dios es mostrándole o ofreciéndole una obediencia a sus mandamientos. Así que la obediencia es vital. El Señor le dice en el versículo 5, en su oración, le dice: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto también llama la atención, porque lo que está diciendo Jesús aquí, hablando de su preexistencia eterna, le está diciendo: Padre, cuando estuvimos juntos allá en el cielo, antes de que yo asumiera el rol o el papel de hijo para venir a salvar a la humanidad, yo compartía contigo el trono. Estábamos juntos allá arriba en el cielo. Acuérdense que la divinidad está conformada por tres personas y que los tres constituyen un solo Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Padre es conocido como tal porque Él asume un rol en la historia de la redención humana. El Hijo lo conocemos como tal porque Él asumió voluntariamente ese papel, el papel más duro, más difícil, porque significaba muerte en la cruz. Ese es el papel del Hijo. Y el papel del Espíritu Santo es el que de manera invisible actúa en el corazón, en la mente de las personas, tratándolas de llevarlas, darles conciencia, convenciéndolas de pecado, de justicia, de juicio, para que de esa manera las personas se acerquen a Dios. Pero los tres son iguales. Jesucristo, especialmente aquí cuando dice: glorifícame con aquella gloria que tuve antes contigo, o antes de que el mundo fuese, está hablando justamente de su preexistencia eterna. No nos cabe duda, por esto y por muchas otras referencias en la Biblia, que Jesucristo es un ser divino, que Jesucristo es nuestro Dios. Pero sigamos leyendo. Como le has dado potestad, o sea, Dios le da toda la potestad a su Hijo, toda la autoridad, la potestad para que Jesucristo dé la vida eterna a todos lo que le diste, dice el versículo 2. En otras palabras, la vida eterna no está disociada o separada de Cristo. Solo se puede obtener la vida eterna que Dios ofrece, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Pero miren lo que dice el versículo 3. ¿Qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En otras palabras, la vida eterna. La vida eterna es esa gran promesa del Señor que está a lo largo de toda la Escritura, de vivir más allá de la muerte. Cuando este mundo sea limpiado, purificado, y seamos resucitados cuando el Señor venga, comenzaremos una vida que no tendrá fin. Esa es la vida eterna. No es que seamos eternos nosotros,
o Dios nos va a hacer eternos, sino que Dios nos dará la vida, porque la vida, esta y la eterna, es un don, un regalo de Dios, y solo depende de Dios. ¿Queremos tener la vida eterna? Claro que sí. ¿Queremos vivir para siempre sin relación al dolor, al sufrimiento, al pecado, a la angustia, al llanto, a la enfermedad y a la propia muerte? ¿Queremos vivir esa vida? Claro que sí, todos la queremos, todos la anhelamos. Y aquí se nos dice cómo obtenerla. Solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Después de la muerte de Lázaro, Jesús le dice a Marta, su hermana, le dice: Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la gran promesa, Él vivirá. Muchos de nosotros probablemente, antes de que Cristo venga, si el Señor no ha venido antes, bajaremos al descanso, como tantos fieles hijos de Dios fueron al descanso. Pero ellos estarán o están esperando, en un estado de inconsciencia absoluta, la resurrección, para heredar la vida eterna. ¿Cómo obtenemos la vida eterna? Aquí se menciona una cosa muy importante: a través del conocimiento. Dice, conociendo al Padre, y también a través de Jesucristo. Para que te conozcan a ti, dice el versículo 3. Esa expresión, para que te conozcan, sé que la vida eterna se obtiene mediante el conocimiento. No es un conocimiento que está solo a un nivel cognitivo. Esto está a un nivel relacional. Conocer a alguien en la Biblia, de hecho, tiene una profundidad que se denota especialmente en una relación sexual, porque la Biblia usa este mismo término para referirse a la relación sexual en el matrimonio. Dice, y Abraham conoció a Sara, su mujer, y concibió, etcétera, etcétera. Esa palabra conocer, no es solo saber, no es solo conocimiento, ¿ya? Esta palabra conocer significa relación, una relación íntima, una relación profunda con Dios. Así que, si queremos la vida eterna, no la podemos obtener separados de Cristo. Tenemos que estar relacionados con el Señor, tenemos que estar unidos con el Señor. A través del sacrificio de Cristo, podemos obtener la vida eterna, a través de una relación con el Señor. La vida eterna, entonces, requiere que entremos en una relación personal con Dios, y especialmente con Jesucristo, nuestro Señor, que es el Hijo de Dios. Bueno, en conclusión, a través de esta oración nosotros aprendemos lo siguiente. Primero, que Dios es nuestro Padre y podemos acercarnos con total confianza a Él. No se olviden de esto. Dios es un Padre que cuida, Dios es un Padre que protege, Dios es un Padre que abraza, Dios es un Padre que consuela, Dios es un Padre que guía, Dios es un Padre que levanta los momentos difíciles de la vida. Dios siempre está acompañando, Dios siempre está pendiente de nuestra vida, de nuestras situaciones, porque Él es nuestro Padre. No se olviden de eso. Esa es la relación que debemos tener con nuestro Padre. De un ser que está cercano, de un ser que está preocupado, un ser que está pendiente, atento de nuestra vida, de lo que nos pasa. En segundo lugar, aprendemos de la oración de Jesús que podemos glorificar a Dios, debemos honrar a Dios. ¿Cómo? A través de nuestra vida, a través de nuestras acciones, a través de nuestras oraciones, a través de nuestras alabanzas. Es decir, son con actos, son con hechos que podemos glorificar a nuestro Dios. Y en tercer lugar, aprendemos que la vida eterna está disponible gracias a Cristo y su sacrificio. Y podemos obtenerla mediante una relación íntima con Él. Está a nuestra disposición la vida eterna. Solo no corresponde tomarla, pero tomarla significa abrazar a Jesús, hacerlo parte de mi vida, de mi día a día, de mi cotidianeidad, hacerlo parte de cada momento, de cada instancia, ya sea en el trabajo, en el estudio, en la casa, o cualquier cosa que yo esté realizando, que Cristo pueda permear cada aspecto de nuestra vida diaria. Que Dios esté con ustedes, que Dios los guíe y que afirme esta esperanza en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga.